tiene mucha costa, precisamente es como una lengua, por así llamarlo, de origen croata, ¿no? Y además es también la que da origen al Zinfandel. Entonces, sí se tiene esa influencia, una gran variedad de uvas que han sido una mezcla de distintas culturas. De hecho, está muy cercano a lo que son las costas de Albania, de lo que era la ex Yugoslavia, y entonces también de ahí es de que se tiene esa influencia. También una influencia bizantina a lo largo de muchos años estuvo presente y eso nos hace toda una mezcla peculiar. Vuelvo a decir esa palabra, ¿no? Porque es algo, una mezcla de culturas, una mezcla de gastronomía, una mezcla de estilos, una mezcla de gustos, y es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Hablando de extensión de viñedos, se tienen cerca de 89,000 hectáreas dedicadas a viñedos. Este dato es del 2022, de los cuales 17,000 hectáreas aproximadamente están certificadas orgánicas. Y hay más o menos otras tantas que están en proceso de ser certificadas. Entonces, también aquí vemos ese interés que es, a final de cuentas, de forma global en Italia, de ir teniendo muchas más superficies de viñedos y de otros cultivos que estén bajo un esquema orgánico. Entonces, también eso nos va dando una cierta, pues digamos, tranquilidad, obviamente, actual, futuro, de que pues los productos agrícolas que se van a tener están más enfocados a un cultivo. Algo también interesante, hay cerca de 11,000 empresas agrícolas dedicadas al vino. Entonces, también, ¿qué sucede? Hay sí empresas que son propietarias de, ¿cómo se llama?, sus viñedos, pero hay muchos productores de uva que son tan pequeñitos que la verdad ellos solos no podrían estar produciendo vino o producen vino para un consumo propio y entonces venden a otras empresas. Mientras que casas vinícolas, bodegas que se dedican a la producción del vino, hay registradas 600. Puede parecer que no es un número tan grande, pero la verdad es de que sí se tiene una gran variedad, tanto de estilos, de enfoques, se tiene esas casas vinícolas que algunas son ya de varias generaciones y que tienen ese estilo, que han conservado las tradiciones, sin embargo, es de que ya le dan un enfoque mucho más, pues podríamos decir profesional, podríamos decir más tecnificado, pero repito, sin perder la tradición. Y eso para mí es algo muy, muy importante, ¿no? No solo en el ámbito de vinos italianos, sino en el ámbito de cualquier producto, cualquier alimento, cualquier, ¿no? Apegarnos a eso. Como sucede en toda Italia, también aquí en Puglia se tiene ese enfoque de rescatar, ¿no?, las variedades de uva antiguas, de uvas tradicionales, que uvas que en muchas ocasiones se utilizaban única y exclusivamente en mezcla y ahora se están elaborando vinos 100% con las uvas, que es algo fascinante porque vamos a poder conocer y luego reconocer
es las características de esa uva. Saludos, Edu, ya vi que andas por aquí, espero que muchos más estén conectándose y que luego vean la grabación. Eh, entonces están trabajando con esas uvas a veces con nombres, la verdad, bastante raros, pero que en ocasiones su cultivo es tan limitado, tan pequeño, que se pueden hacer unas cuantas botellas. Entonces, no solo es de que no se conocen aquí en México, sino también en Italia luego no son tan fáciles de conseguir, ¿no? Pero esa labor de esos productores que han estado eh, pues trabajando en eso, que han estado con ese enfoque, no solo de que el vino sea un negocio, que obvio, si uno emprende una actividad, quiere que sea negocio, pero sí están con ese espíritu de rescatar, ¿no? Tanto las uvas, las tradiciones y demás. ¿Qué había pasado en Puglia? Durante muchos años, y eso es junto con Sicilia, eran las dos regiones que producían la mayor cantidad de vino en litros, pero la gran mayoría de esos vinos, y estamos hablando que era más o menos un 90-95%, era eh, vino genérico, no entraba en ninguna denominación. Muchas veces esos vinos se exportaban, entre comillas, al resto de Italia para elaborar vinos genéricos. ¿Por qué? Porque el clima en Puglia es un clima bastante cálido. Hay muchas horas sol. Tenemos entonces uvas con un mayor contenido de sabor, de aromas, de azúcar, precisamente por esta maduración, y por ende son vinos que tienden a tener un grado alcohólico muy elevado. Entonces, con estas características se volvían los vinos de corte ideales. ¿Por qué? Porque uvas o caldos que, ¿cómo se llaman? Eran pues con menos sabor, menos color, menos intensidad de aromas y demás. Esto les ayudaba a tener un vino un poco más estructurado. Repito, eran vinos realmente genéricos, vinos de que simplemente se iba a saber que eran elaborados en Italia y que decían vino blanco, vino rosado, vino tinto y no había más explicación. Exportaba también mucho fuera de Italia y por las mismas razones. Entonces, el enfoque era más bien cantidad y no calidad. Obvio, siempre ha habido casas vinícolas que desde el día uno que fueron constituidas o creadas, el enfoque era la calidad, ¿no? Y hay muchas, y aquí en México llegan varias. Entonces teníamos esto, una gran cantidad de vino, una calidad, llamémosla media baja en algunos casos, y entonces quedó ese enfoque, ¿no? Nadie les hacía mucho caso. También otra de las características, precisamente como les comenté, por esa intensidad de sabores, esa intensidad de aromas y la graduación alcohólica, que estamos hablando que muchos de los vinos eran vinos que estaban en los 14, 15 grados. Alcohol. Entonces, sí eran vinos, la verdad, muy fuertes a comparación de lo que era el resto de Italia, sobre todo centro y norte, que los vinos andaban entre los 12 o 13. Entonces se les hacían vinos demasiado cargados. Bueno, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, pero con el cambio climático ha habido
cambios también en las características de los vinos y ya también en el norte de Italia, en zonas más frías, tenemos vinos que llegan a los 14, 15 grados fácilmente. Entonces, ¿qué pasó? Aproximadamente en los principios, mediados de los 90, y aunque suene medio raro, del siglo pasado, los mismos productores dijeron, bueno, vamos a organizarnos, vamos a enfocarnos en promover nuestros vinos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Primero que nada, una promoción tal cual, de agarrar, ahora sí, con sus botellas, ir a zonas donde pues no se consumían normalmente estos vinos y pruébenlos, vean, conózcanlos y con eso podemos nosotros promover el vino. Si nadie nos conoce, pues por lo menos probando, ya van a saber de qué se trata. Ya si gustan o no, eso es aparte. También una manera que estuvieron utilizando fue de obtener versiones más ligeras en alcohol. ¿Por qué? Porque precisamente un vino con un alcohol muy elevado, pues no se nos antoja tanto para una comida sencilla, no se nos antoja tanto en días calurosos. Entonces, sacando esas versiones, que en lugar de tener esos 14, 15, 16 grados, tenían 12, 13, máximo 14, empezaron a que la gente los probara, que dijera, oye, es un vino muy agradable, es un vino más fácil de tomar, es un vino que la verdad sí se me antoja comprarlo. Entonces, con eso, sí lograron que la gente comprara mucho más los vinos de Puglia. Y no solo fue una labor dentro de Italia, porque recordemos que los italianos son muy regionalistas y entonces hace 25, 30 años que todavía estaba más marcado, pues conocían lo que se consumía y producía en cada región. Entonces empezaron a expandir. También en el resto del mundo hicieron lo mismo, fue esa promoción, fue incentivar a obtener vinos que fuesen de muy alta calidad, pero fáciles de tomar y al mismo tiempo con precios atractivos, que la verdad es lo que en general buscamos. Podríamos decirlo con el término coloquial, pues las 3B, bueno, bonito y barato, ¿no? Pero les funcionó muy bien. Entonces el vino de Puglia se empezó a tomar mucho más y la uva con que se dieron a conocer fue precisamente el primitivo, que el nombre pues llama la atención, puede sonar un poco gracioso, es fácil de pronunciar en la mayoría de los idiomas, y también el tipo de vinos que elaboraron con esta uva fue un vino como más fácil que se tomara por un grupo más grande de gente. Y con eso, obvio, sirvió de trampolín para que pues la gente probando, oye, este vino es muy agradable, es interesante, tiene un precio muy razonable. Bueno, ya conozco el estilo de la región, pues me aventuro en consumir vinos que no son digamos, de esa uva, que son ya vinos más estructurados, y eso realmente, como les dije, les funcionó de maravilla. Y entonces con eso, realmente,
el vino de Puglia tuvo un boom en todo ¿cómo se llama? Aquí me está diciendo el Edu que estuvo en Alberobello, y además Alberobello con las construcciones típicas, y Trulli, que es toda, también podríamos hablar una sesión entera, que además tienen una historia maravillosa, y que tristemente ya no hay maestros que sepan trabajar esa forma de construcción. Ya busquen en internet Trulli, se escribe Trulli, y las van a ver. Esa es muy interesante. Entonces, eh, han estado trabajando. ¿Qué sucedió también? Que ya hay muchos más vinos bajo alguna denominación de origen, que estamos hablando, 8% ya están dentro de denominación de origen controlada y también denominación de origen controlada y garantizada. 32% están en indicación geográfica protegida, y el 60% sigue siendo vino datable. Pero recordemos que el ser vino datable en Italia puede ser, ¿cómo se llama? Algo engañoso, porque en la categoría o la clasificación, el vino datable es el vino totalmente genérico, que a veces ni siquiera es de que se indica qué uva es, ni qué región, pero podemos encontrar vinos que son maravillosos. Entonces, teniendo esto, y que en origen eran más o menos como el 5 o 10% nada más que se producían bajo alguna denominación, sí vemos que fue un brinco, ¿no? En cualitativo. Y eso también, el que se venda el vino embotellado, que se venda el vino bajo alguna denominación, al consumidor le genera como más confianza. Porque recordemos que en Italia era muy común que el vino se vendiera en damajuanas que podían ser hasta de 54 litros. Y entonces las personas llegaban con el productor, le llenaban su damajuana y ya tenían su vino, ¿cómo se llama? Su vino para la semana, para el mes, o quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Digo que además el vino se consumía en cantidades bastante considerables. Entonces se tiene esta transformación, y entonces hay ese conocimiento más amplio. También, ¿qué sucede? ¿Cuánto se produce en litros? Anualmente, y esos datos del 2022, en Puglia se produjeron 1,080 millones de litros. Entonces, si ya también empieza a ser una cantidad bastante interesante. Más o menos 56% son entre tintos y rosados, y 44% blancos. De hecho, Puglia es más conocida por sus tintos, y en los últimos años han dado un enfoque, un empuje a la producción de vinos rosados. De hecho, Puglia produce el 40% del total de vino rosado que se produce en Italia. O sea, tener en una sola región el 40% quiere decir que producen bastante. Y son vinos, digo, en los últimos tiempos yo me he estado acercando mucho más a los vinos rosados. También hay muchos productores que han estado elaborando vinos rosados cuando antes no lo hacían. La verdad, el vino rosado es un vino muy interesante. Muchas veces, pues despreciado, ¿no? O mal entendido, por así decirlo.
se considera como el patito feo, ¿no? Que es un vino que no es ni blanco ni tinto, quedó en medio, ¿no? Pero la verdad son vinos, además, con bastante cuerpo, por lo cual son vinos que tienen varios de los que he probado, y sobre todo de la región Puglia, 13, 14 grados. Entonces son vinos que igual nos pueden estar aguantando una gastronomía muy compleja, de sabores intensos. Entonces, también esto es algo interesante. Yo los invito. Aquí en México ya hay varios vinos rosados de Puglia. Pruébenlos. Ahorita vamos a mencionar cuáles son las denominaciones que hay aquí en México presentes y cuáles uvas también podemos encontrar. Eh, Algo también interesante, aunque son muchas hectáreas, en Puglia, aunque ha ido cambiando un poco, tradicionalmente la forma de poda era en vaso, lo que es en pequeños arbustos, precisamente por el calor. En la zona, lo que es el Salento, que es ahora sí que la punta del tacón, hace muchos años, cuando no era tan común el uso de aire acondicionado, en verano, sobre todo en el periodo mucho más caluroso, se cambiaban los horarios de trabajo, de oficinas, de tiendas y demás, y eran más o menos de 5 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque después de esa hora el calor era tan intenso que todo el mundo se escondía. Y precisamente estos trulli, que están hechos de una forma tan peculiar, dentro podía haber una diferencia de temperatura con el exterior hasta de 15 grados. Entonces, la verdad era, sobre todo en el momento más caliente del día. Entonces, sí, y llegamos a los 40, 42, 45 grados. Entonces, sí es entendible ese horario. Entonces tenemos esto. Últimamente, ya con nuevas técnicas y demás, se utiliza bastante el cultivo en espaldera, ¿no? Que logramos controlar más lo que es la producción, la misma producción de uva, ¿no? Que siempre con ese enfoque de calidad. Lo que buscamos siempre va a ser eso, la calidad. Entonces, en México podemos estar encontrando vinos tanto blancos, tintos, rosados y pasito. Recuerden que el pasito es el vino elaborado con la uva que se dejó deshidratar, que se hizo pasa prácticamente. Y tenemos presentes, estuve yo investigando con las distintos proveedores o importadores que hay dentro de las uvas blancas hay la uva Fiano, hay la uva Verdeca, que son las tradicionales, algo también de Greco, y también se utilizan otras uvas, a lo mejor menos conocidas, muchos son una mezcla, algunos es de que también tienen uvas internacionales, pero se encuentran varias de las, digamos, autóctonas. Dentro de las tintas, hay vinos que son de Malvasía Nera, hay vinos que son de Negro Amaro. El Negro Amaro es una de mis uvas favoritas. De Primitivo, obviamente, y en varias versiones o tipologías. Hay algo de Sangiovese. Recordemos que la Sangiovese es la uva más cultivada en Italia. Una uva que también a mí me encanta por ser tan diferente, y la hay aquí en México, de vinos con esta uva, es la Susumaniello, y la otra es la uva di Troya. Hay toda una leyenda atrás, que si viene precisamente de donde era Troya, o si es de un pueblito de ahí de Puglia, que el nombre suena similar y que se fue deformando hasta tener la uva di Troya.
Pero de estas uvas que les estoy mencionando, sí encontramos en México. Y que también debemos de entender, sobre todo la más común es la Primitivo, pero que hay muchísimas versiones, ¿no? Entonces, versiones más complejas, más ligeras, en rosado. Entonces, no nos quedemos nada más con la cuestión de, es de que es uva Primitivo, ya la probé una vez y todos los vinos van a saber igual. No, hay grandes, grandes vinos, ¿no? Y hay algunos vinos, sobre todo si nos vamos más hacia justo la punta del tacón, el Salento, que son por tradición vinos muy complejos. Hay veces probándolos con otras personas y todo, algunos hasta han pensado que eran vinos elaborados al estilo de Oporto, o sea, vinos fortificados y además que tienen una mezcla muy variada de uvas. Pero no, son así. Son vinos, la verdad, muy estructurados. Como siempre digo, los vinos del sur de Italia son más, en cuanto a sabores y aromas, más explosivos, más complejos. Eh, a veces hasta los podríamos identificar un tanto cuanto abrumadores, porque son tan complejos que uno dice, a ver, espérenme un momento, necesito como tomar aire para poder entender, ¿no? Pero la verdad, valen mucho la pena. Y de estas uvas que les he mencionado, hay tanto vinos elaborados con 100% de esta variedad o variedades, y varios que son mezclas. Entonces también ahí podemos ir entendiendo un poco más esa personalidad, esa esencia de estas uvas, ¿no? Y la verdad es que se me está haciendo agua la boca, nada más de estar pensando también en todo lo que puede maridar, y que son vinos que la verdad con muchos platillos de la gastronomía mexicana pueden ir muy bien. Entonces, sí, los invito a que, ¿cómo se llama? Que prueben, ¿no? Siempre les digo esto y a lo mejor puede sonar un poco repetitivo o aburrido, pero créanme, es la única manera de poder entender los. También aquí nos podemos encontrar, porque los hay, hay que ser realistas. Hay algunos vinos que están elaborados luego por cooperativas, y no que sea malo eso, ¿no? Al contrario, pero son producciones mucho más grandes y los podríamos identificar, y yo creo que eso sucede en cualquier parte del mundo, que son vinos con un poquito menos de personalidad. Son vinos muy sencillos, agradables, obviamente de buena calidad, pero que no nos van a decir tanto, ¿no? No nos transmiten esa sensación tan profunda. Dentro de las denominaciones de origen que hay y que tenemos presentes aquí en México, lo que es, hay varias denominaciones de origen controlada y garantizada, de hecho son 4, pero yo creo que una de las más conocidas y que sí he visto en algunas etiquetas aquí en México es el Primitivo di Manduria Dolce Natural. O sea, es un vino de postre elaborado con uva primitivo, pero que es un clon que se desarrolló justo en la ciudad de Manduria, y todo a su alrededor nos enfocamos en eso.
También otra de las importantes, y aquí en México yo no he visto, pero a lo mejor puede haber, y si la encuentran, cómprenla, es Castel del Monte. Y tenemos el Castel del Monte Bombino Nero, es de esa uva 100%, que la verdad es una explosión de sensaciones. Son de esos vinos en general que los podríamos considerar como vinos de meditación, como vinos para tomar al final de la comida realmente, aunque sean los secos, cuando ya estamos en la sobremesa, ya comimos muy a gusto, y por esa estructura que tienen, esa cantidad de alcohol, pues la verdad va a ser un deleite, un placer el poder estar tomando esos vinos al final de la comida, en donde tomándolos solos, realmente el protagonista es el vino, nada más, ¿no? Nada lo vamos nos va a distraer del vino. Y obviamente con una buena charla, eso también ayuda. De otras denominaciones que hay presentes aquí en México es Copertino, Gioia del Colle, Locorotondo, Primitivo di Manduria a secas, que va a ser el vino tinto, Salice Salentino, que para mí es una maravilla de vino, y también tenemos dentro de las indicaciones geográficas protegidas, aquí en México llegan dos principales, lo que es Puglia, que abarca toda la región, y lo que es Salem. ¿Qué sucede en varios de estos vinos? Porque a lo mejor me dicen, bueno, es que son, a final de cuentas, pocas denominaciones que se mencionan. Pero lo que pasa es de que varias de estas denominaciones e indicaciones geográficas tienen varias tipologías, ¿no? Pues algunas pueden ser blanco, tinto, rosado, espumoso, pasito, licoroso, demás, ¿no? Entonces, sí, es la misma indicación geográfica, por decir algo, Puglia, pero tenemos una gama de vinos impresionante. Y en muchas ocasiones, y volvemos a esa parte que puede ser un poco confusa, aún los vinos de indicación geográfica protegida, que aunque tienen toda una serie de reglas a seguir, pero pueden ser vinos realmente maravillosos. Aquí en México yo he visto, o sea, hablando de forma genérica, dentro de los vinos de Puglia tenemos vinos que van desde los 200 pesos hasta los 3,000. Entonces también ahí tenemos un rango bastante amplio en cuanto a precios, ¿no? Y que vale mucho la pena también probar distintos rangos de precios, porque con eso vamos a poder entender mejor los vinos. Podemos entender la uva, si es de que nos vamos en distintos niveles con la misma uva, a lo mejor hasta distintas denominaciones de origen. Y podemos ver, mira, en esta zona se expresa de tal forma esa uva, en esta otra se expresa a lo mejor más intenso, más floral, cualquier característica que ustedes quieran y puedan identificar, lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque también Puglia es muy alargada. Entonces sí hay diferencias. Está una parte en donde nada más tiene contacto con el mar Adriático. Están otras partes que tienen contacto con ambos mares. Entonces vamos a tener esa influencia reflejada en las características de la uva y en las características del vino.
También recordemos que en Italia cada región tiene su lista de uvas autorizadas. En Puglia hay autorizadas aproximadamente unas 50 uvas diferentes. Posiblemente son un poquito más. Pero en donde podemos encontrar también uvas como el Riesling, que nos llamaría mucho la atención por el tipo de clima. Obviamente hay algunos moscatos, algunos, digamos, de los internacionales, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Chardonnay, o sea, los encontramos. Pero las uvas que les mencioné son las uvas precisamente como más tradicionales. Algunas solo en Puglia se dan y no se dan en ninguna otra región de Italia. Y, y la cuestión de toda esa historia, toda esa mezcla de culturas que ha habido a lo largo de tantos siglos y milenios, el resultado lo vemos. Y también en gastronomía, es una gastronomía espectacular. Muchos de los platillos, si uno ve la receta, vemos que son ingredientes como muy sencillos o ingredientes que son muy pocos dentro de una receta, pero que hacen un platillo maravilloso. Algo también muy importante, Puglia es el principal productor dentro de Italia de aceite de oliva. Más o menos igual produce como un 60% de el total de producción de aceite de oliva en Italia viene de Puglia. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en Puglia? Pues olivares y viñedos, la verdad. Y el aceite de Puglia es, la verdad, muy, muy bueno. Eh, Aquí en México se consiguen algunas, no muchas, pero se consiguen. Y entonces también eso, ¿no? Regresándome yo a la parte de gastronomía, ahorita nada más de pensar se me hizo más agua a la boca. Uno de los productos que es muy conocido también aquí en México y que en Puglia tiene denominación de origen es la famosa burrata. Que recuerden, la burrata es la pasta de la mozzarella, pero la hacen como un saquito, como una bolsa, y adentro viene lo que se llama stracciatella, que son hebras de mozzarella y crema. Es una delicia. Y allí en Puglia está precisamente lo que es la burrata y andria, que ¿cómo se llama? Tiene denominación de origen. Y también hay, si no me equivoco, pero ese es muy reciente, es la mozzarella di Gioia del Colle. Digo, de esos productos originales aquí en México va a ser muy difícil encontrarlos, porque además son quesos que son muy delicados. Son quesos que se deben de consumir realmente unos días máximo después de su producto. Entonces tenemos esa parte de gastronomía. Otro de los platillos que es una maravilla para mí es orecchiette, es una pasta con cime di rapa, que son la orecchiette, que la traducción sería orejitas, pero son pasta que parecen como cazuelitas que se hacen tradicionalmente a mano y que hay dos, la orecchietta pugliese y la orecchietta di Bari, y que son de tamaños diferentes. Y busquen videos en internet de cómo las hacen tradicionalmente y es algo impresionante. Cómo a mano sacan una cantidad impresionante de orecchiette.
¿no? Y lo hacen ver que parece muy fácil. Yo lo intenté hacer una vez y jamás me salió, ¿no? Y la chimedirapas son la parte superior de los nabos. Entonces, se cuecen las hojas dentro de la misma agua donde se cocieron estas hojas, se cuece la pasta y luego ya se mezclan, obviamente, con aceite, va con queso y uno que otro ingrediente. Platillos que los podemos ver y analizar y decir, bueno, es muy sencillo, es pasta con una verdura, pero créanme que es algo espectacular. Y obviamente, dependiendo de la intensidad de estas orequietes, las podemos acompañar con un vino blanco que yo recomendaría, un Verdeca, o la verdad yéndonos ya a un negro amaro, a un Nero di Troya, ¿no? De cosas así. Dentro de estos platillos también hay muchas recetas que son con cierta influencia bizantina. Entonces también ahí vamos a poder encontrar ingredientes que no los hay en ninguna otra parte de Italia, porque ahí se crearon, ¿no? Entonces es una mezcla muy peculiar. La verdad, esa gastronomía también es una gastronomía muy basada en productos del mar. Hay varios quesos también, que son quesos también muy sabrosos. Lástima, aquí en México no se consiguen, pero si van a Italia, tienen que ir a visitar. La capital, como dato genérico, así, dato curioso más bien, la capital, que es Bari, es de donde es San Nicolás y que en realidad es de este señor que se tomó la parte de la idea de Nicolás, el Santa Claus, ¿no? No con la imagen moderna, pero sí era una persona que se dedicaba precisamente a ayudar a personas necesitadas y en especial a niños. Entonces de ahí viene la cuestión de que San Nicolás, San Nicola, eh, es el que trae los regalos. Pero sí, regresando a la cuestión de los vinos, hay realmente una gama muy amplia. Créanme y en México, repito, encontramos varios, no se queden con esa duda, no se queden con la cuestión eh, es de que ya probé tal uva, ¿no? Realmente hay una gama bien diferente. Hay otras uvas que están presentes también en otras regiones y que se cultivan también en Puglia. Uno es el aliánico y otro que también es importante es el aleático, que se utiliza principalmente para elaborar vinos dulces. Y son vinos dulces de postre, pero que igual por la estructura que tienen, por la acidez que contienen y demás, son vinos muy equilibrados. Y muchas veces nos cuesta hasta trabajo en identificarlos como vinos realmente muy dulces. Sí sentimos ese toque, pero se tiene. De los Passiti de Puglia, una de las ventajas que tienen es que al momento de la vendimia, cortando los racimos y ya llevándolos a donde se van a deshidratar, en muchas ocasiones lo pueden hacer al sol, porque hay mucho. Y entonces es una deshidratación eh,
podríamos decir, a la intemperie. En otros casos, este pasito, cómo lo elaboran, y no es nada más aquí en Puya, en general donde se elaboran pasitos, es una de las técnicas, que se tuerce el pedúnculo del racimo y con eso ya se corta el flujo de nutrientes y obviamente de agua al racimo y lo dejan sobre la planta y se empieza a deshidratar en la planta. Entonces también esa es una manera, ¿no? Aquí en México, repito, hay varios de estos vinos, hay varias marcas, pueden estar probando de distintas marcas en la misma denominación. A mí me han gustado mucho también espumosos de Pulla que he probado, eh, pero sí son vinos honestamente muy complejos que vale la pena, o vale la pena adentrarnos con, con ese tipo de vinos. Y obviamente que siempre podemos estar pensando para la cuestión de los maridajes, eh, que obvio la gastronomía local le va a ir muy bien, pero yo lo que he podido ver con los vinos de Pulla es de que le pueden ir muy bien a la gastronomía mexicana. Un, un sáliche salentino con una barbacoa de esas muy bien hechas, obviamente, en donde vamos a tener esa cantidad de grasa justa, ese sabor intenso. Yo lo he probado y le va muy bien. Con algunos guisados también podemos estar pensando en un primitivo, en un negro amaro, eh, que sí también son uvas. Aquí las tenemos y las van a poder probar. Anímense a hacer maridajes que puedan parecer hasta maridajes un poco disparatados, pero créanme que en el momento que lo hacemos, lo probamos y nos damos cuenta que le va muy bien, eso es lo que buscamos, ¿no? Algo que no les mencioné, bueno, y que eso es en general en muchas de las uvas italianas, los nombres pueden estar haciendo referencia a alguna característica. De hecho, el nombre primitivo, hay dos versiones. Una que es una uva muy precoz, aunque su floración es más tarde que muchas otras, pero ya la uva lista para poderse vinificar es de las primeras, no la primera. Entonces viene de ahí de primitivo, de primo, algunos lo llaman también primaticho, o sea, que es el primero. La otra versión es que era una de las uvas que se conocía de más años que estaba ahí y por ende la llamaron como primitivo porque era la uva que estaba prácticamente antes que las demás. A mí me suena más lógico la primera teoría que les mencioné. El negro amaro es el negro que viene precisamente del color negro y amaro que es amargo, porque la piel de esta uva es muy oscura y es muy amarga si uno la come como fruta. Pero los vinos que se obtienen son vinos también muy estructurados y demás. La uva de Troya que les mencioné, la verdeca porque es una uva con un color verde muy intenso, que hasta podría parecer, aún estando madura, podría parecer todavía acerba, ¿no? Entonces tenemos esto. Y los invito a que también
busquen, hay muchas páginas, sobre todo páginas que son de los consorcios de las denominaciones de origen, en donde van a encontrar más información específica. Vean los mapas, las playas de Pulla son playas preciosas. También hay muchísima cuestión de cultura, de arqueología y demás. Es una región, la verdad, maravillosa. Bueno, se pasó el tiempo, honestamente, mi cuenta me di. Ya es tiempo de despedirme de lo que es Promo Estéreo, agradeciendo, como siempre, y agradeciéndoles a ustedes ese interés que han tenido, porque he visto también en videos anteriores que sí hay muchas visitas. Espero que sea como ese empujón, ¿no? Esa siembra de curiosidad en ustedes para que se pongan a investigar más sobre estos vinos y no solo investigar la teoría, sino investigar la práctica, que es la parte más divertida y agradable. Pues, como siempre, agradecer también a Frecuencias MEX esta oportunidad que me da, que créanme, la disfruto muchísimo. Y pues invitarlos a que vean los videos que se tienen anteriores, ahí los pueden buscar en Frecuencias MEX, y invitarlos también a las próximas emisiones. Nuevamente, gracias y hasta luego. I've lain my true love's clay-like corpse where I'll fall. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo viernes a las 6 p.m. aquí en Promo Estéreo. Nos pueden seguir en Facebook como AMEG y Academia Mexicana de Enogastronomía, así como en la página web www.ameg-medioedu.com.mx. The wind shakes the barn.